Hola, buenas tardes. Agradecer la presencia aquí en la Plaza del Raval. Bueno, sabemos que estamos aquí para hablar del TIP, Tratado Internacional de Comercio e Inversiones entre Unión Europea y Estados Unidos. Sabéis que ayer se firmó, digamos, el tratado para poder continuar debatiendo sobre este tema y llegando a ajustes. Sabemos que los partidos, tanto el PP como el PSOE en bloque, dieron su aprobación a este tratado. Y bueno, es un tratado que no se ha hecho excesiva difusión en los medios. Ahí está como muy oscuro todo, no se termina de entender muy bien qué es el TIP ni en qué medida nos va a afectar. Entonces, para eso queremos contar con la presencia de David Couso esta tarde. Es un chico que lleva muchísimos años, desde los 16 años, que ha comentado como activista en temas sociales. Es el que lleva la asociación AC, es la Asociación de Hermanos y Amigos y Compañeros de José Couso, es el portavoz de esta asociación. Bueno, voy a dejar con él para que nos explique qué es el TIP y en qué medida nos afecta a la sociedad. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer al Círculo de Podemos de Elche que me haya invitado a contarnos un poco cómo nos están chupando la sangre. Con la presentación, bueno, yo creo que la mayoría de la gente ha tenido varios despertares, ¿no? En mi caso provengo de una familia militar, para que me situéis un poco. Mi madre cantaba en casa canciones de Miguel Hernández, nos hablaba de las madres de la Plaza de Mayo y bueno, con todo lo que ello suponía con el oscurantismo de 40 años de franquismo en este país, ¿no? Salimos luchadores y bueno, pues preferiríamos seguir siendo anónimos, que nuestro apellido no resonase tanto, pero cuando asesinan a un hermano, pues decidimos transformar las lágrimas en lucha, que es lo que venimos haciendo, y no solo por un periodista o por un familiar, sino engloba algo más, como engloba el tratado, el TTIP, que ha mencionado nuestra compañera en el inicio de la presentación. Y bueno, vamos a desgranar sobre todo un poco lo que pretenden hacer con nosotras. Pero antes de empezar a hablar sobre lo que va a suponer la firma, esperemos que lo podamos parar entre todas, este acuerdo. Ya lo pusieron en práctica hace 21 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, que supuso, bueno, pues que México, de ser un país autosuficiente en materia de alimentos, 20 años después tiene que exportar el 80% de sus alimentos casualmente a Estados Unidos, tiene que importar el 75% de la producción de arroz para alimentar a su población, el 43% de trigo, el 30% de otro cereal, que es el maíz, que es una de las bases angulares dentro de las sociedades latinoamericanas. Ha empobrecido el país en estos 20 años, pero no para todo el mundo. El señor Barack Obama ponía este tratado, lo alababa diciendo que era una maravilla. Ha supuesto que, por ejemplo, el 60% de México, que son 102 millones de habitantes, sean pobres, que no tengan acceso a la seguridad social. Ha supuesto que el señor Carlos Slim, que todos conocéis, el hombre más rico del mundo, haya visto en estos 20 años cómo su fortuna ha crecido de 6.800 millones de dólares a 77.000 millones de dólares. Ha supuesto que los ricos, esos grandes ricos, siempre nos hablan que los que mencionamos la lucha de clases estamos trasnochados, ¿no? Pues hay dos clases y ellos nos van ganando. Estos grandes ricos mexicanos han pasado en 20 años de tener 44.000 millones de dólares a triplicar su fortuna, 130.000 millones de dólares. Como veis, siempre hay unos que salen favorecidos en las etapas de crisis, de expolio, de doctrina del shock, como dice esta gran escritora que está detrás de las movilizaciones para desenmascarar el TTIP. Y bueno, hemos visto cómo la violencia ha crecido, se ha empobrecido el país, y sobre todo han doblegado a una nación soberana. Se ha privatizado el petróleo, se han cambiado leyes, policías y rangers norteamericanos pueden cruzar
la frontera con México para detener a gente sin ningún tipo de problema. Y bueno, eso es un poco lo que nos quieren hacer pasar a nosotras, ¿no? En este acuerdo que además siempre beneficia a unas multinacionales, a unas transnacionales, ¿no? Ahora os contaré un poco lo que va a suponer la firma de este acuerdo. En materia, por ejemplo, judicial, bueno, pues lo que se votó ayer, con el respaldo del Partido Popular, del Partido Socialista, que casualmente siempre nos dicen que no son los mismos, pero a la hora de las votaciones coinciden en el 67% de ellas. Entonces, a esta gente que haya militado en este partido, que lleva unas siglas que para mí creo que no sienten, porque ni son socialistas, ni son obreros, y empiezan a dejar de ser españoles, porque el tratado TTIP atenta contra la soberanía de los pueblos y sobre todo destruye la democracia. Todos estos, que además casualmente el señor Pedro Sánchez, el secretario del Partido Socialista, que aparece enarbolado con una pedazo de bandera de España, su partido político ha sido el que está firmando y dinamitando el Estado de Derecho, la soberanía de este país, ¿no? ¿Qué nos va a llevar un acuerdo ultrasecreto que se viene negociando desde el año 2005, del que tenemos conocimiento pese a la opacidad del mainstream, de los grandes medios de comunicación de masas, que nunca nos cuentan lo que nos van a hacer a los ciudadanos y ciudadanas? Pues hemos conseguido, gracias a la filtración de Wikileaks, como un acuerdo ultrasecreto donde hasta los diputados electos por elecciones democráticas no pueden acceder con móviles, ni con bolígrafos, ni con cámaras. Tienen un tiempo estipulado de 2 horas para leer los documentos a los que tienen acceso, porque no tienen acceso a la totalidad del acuerdo. Y bueno, tienen que firmar un contrato, una cláusula, donde si cuentan lo que han visto, pues tienen una pena. No sé si hasta en materia judicial se les podría acusar de traición, ¿no? Bueno, pues lo que se votó ayer, que es lo que se estaba mencionando, que recibió 427 votos, más o menos, frente a 224, si no recuerdo mal, de la oposición. Hubo una fragmentación dentro de los socialdemócratas porque no están de acuerdo de este arbitraje en materia judicial que va a suponer, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo del TTIP. Imaginaros que gobernamos y vamos a potenciar el trabajo en este país tan destruido por estos que dicen que lo primero es el empleo, o que están preocupados por nuestro futuro, ¿no? Bueno, imaginaros que empezamos a potenciar el I+D, ese concepto que han destruido, ha sido uno de los más destruidos en este país, ¿no? Que genera tantas alegrías a los ciudadanos, por ejemplo, para crear una vacuna contra el cáncer, ¿no? Empezamos a invertir dinero a medio y largo plazo, estos médicos que se han formado, biólogos, químicos, y generamos o producimos una vacuna contra el cáncer, ¿no? Contra el cáncer de piel, vamos a imaginar. Y empezamos a producir medicamentos genéricos, baratos, accesibles a toda la población, no solo a los más pudientes, pero llega una empresa con un nombre que todos conocemos, que puede ser la multinacional Bayer, y empieza a ver que pierde dinero, que pierde sus recursos, su hegemonía, y recurre a un tribunal, al ISDS, a un tribunal de arbitraje, para demandar a nuestro país, donde a través de abogados privados, jueces privados, nos declaran culpables por tratar de buscar un medicamento que beneficie a la mayoría de la población. Este símil no me lo estoy inventando, se ha producido, por ejemplo, en Australia, donde las cajetillas de tabaco, el gobierno, viendo el gran gasto que suponen las enfermedades producidas por fumar, pues tapó la mayoría de la publicidad de estas cajetillas, poniendo pues fotografías de lo que producía fumar, los cánceres, las imágenes. Bueno, pues una empresa de tabacos ha demandado al gobierno australiano con una indemnización de miles de millones de dólares por la pérdida que ha sufrido esta empresa. En otra materia, en materia de medio ambiente, va a suponer pues que las moratorias que se han conseguido en comunidades autónomas aquí en España, como en La Rioja, en Cataluña, en Navarra, para frenar el fracking, ese gas de esquisto que contamina aguas, que produce terremotos, pues ha llevado a que la moratoria o prohibición que lleva a cabo el gobierno de Quebec, pues una empresa que realiza prospecciones, ha demandado al gobierno de Quebec y también va a recibir
una indemnización multimillonaria, ¿no? Y lo último ha sido en materia laboral. El gobierno de Egipto ha subido el salario mínimo interprofesional a sus trabajadores, y una multinacional que se desplazó por las grandes medidas fiscales a Egipto, pues ha demandado al gobierno egipcio y también ha ganado este litigio en estos tribunales de arbitraje, como os decía, que han respaldado diputados socialistas y diputados del Partido Popular, ¿no? Para que luego, cuando nos hablen de derechos, de libertades, de soberanía, o salgan con una gran bandera de España detrás, decirles que se pongan la del Banco Santander, la de la aseguradora de Zurich, o todas estas que van a intentar quitarnos nuestros servicios públicos en materia laboral, en materia de medio ambiente, que es lo que están tolerando y permitiendo. Yo siempre he dicho que el señor Varoufakis, por ejemplo, no se equivocó con esa palabra, ¿no? Los llamó terroristas, porque realmente están creando terror en la población. Siempre relacionamos terroristas con esos ejecutores con pistolas o con ametralladoras o que bombardean. Hay otros terroristas que llevan corbata, y a través de ese ejemplo o ese hecho de apretar una tecla en el Parlamento Europeo o en los consistorios, votando para quitar ayudas sociales o aprobando el tratado TTIP, lo que están consiguiendo es despojarnos de los derechos que han conquistado nuestros abuelos, nuestros padres. Y bueno, y sobre todo la pérdida en democracia que estamos siendo sometidos, ¿no? ¿Qué más nos están limitando con la firma del TTIP? Bueno, pues en materia farmacéutica se van a frenar, como os decía, todo el tema de los medicamentos genéricos, y se le va a dar un mayor poder a las grandes patentes de medicamentos de estas grandes empresas que van a ser las beneficiadas, ¿no? Sobre todo la inversión pública de los países va a desaparecer, porque se va a buscar siempre el beneficio. Ya sabéis que el pastel de los servicios públicos es un pastel muy goloso, que les interesa. No hace falta que nos vayamos al TTIP para ver cómo en materia de derechos laborales se van a privatizar muchos servicios. Además, es que vamos a coger la legislación de Estados Unidos, no la de Europa, que es mucho más limitativa, ¿no? En materia laboral, pues en Estados Unidos se limita el derecho a la huelga, el derecho a la libre sindicación, a la negociación colectiva, que es lo que va a venir aquí. Aquí ya lo sufrimos un poco con las reformas laborales, a la que se nos está sometiendo desde hace muchos años, en las que nos puedan despedir gratuitamente, que no tengamos derecho a una indemnización en el primer año, que de un día para otro nos despidan, o bueno, un poco convirtiéndonos en esclavos o vasallos, que es como nos quieren estos gobernantes de las multinacionales, ¿no? Yo recuerdo una campaña de Juventud en Futuro que salía una foto de Botín con el color rojo, emulando al Partido Socialista, y luego el del presidente del BBVA con el color azul, emulando al Partido Popular, y decía: tú no les votas, pero ellos dirigen tu vida, ¿no? Y es así, con el TTIP no vamos a votar a estos presidentes de multinacionales que nadie ha votado ni ha elegido de manera democrática, y van a tejer nuestra vida, ¿no? En materia de medio ambiente, pues se va a destruir las grandes producciones. Digo grandes porque para mí son grandes estas producciones ecológicas en materia alimenticia. Van a destruir las granjas familiares, o bueno, un poco lo que sería la alimentación básica. Cuando he empezado a exponer el tema de México, casi el 80% de la población no tiene acceso a alimentación básica, ¿no? Ello ha supuesto que en el año 94 había un 32% de gente con problemas de obesidad. En el año 2014 es un 80% de la gente la que tiene problemas de obesidad a raíz de la entrada de esa comida basura, con la destrucción de su alimentación básica, ¿no? Y aquí lo vamos a asumir, ¿no? El control de la leche, como la alimentación, las demandas, las venimos sufriendo ya en Europa, ¿no? Litros de leches que se tiran a las alcantarillas, producciones en materia de trigo, de legumbres que se tienen que tirar porque si no el precio bajaría, ¿no? Hay un libro de economía, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero en su prólogo decía que por qué grandes cargueros de cereales tiraban sus toneladas al mar, ¿no? Y no se la daban al pueblo, ¿no? Y decía, porque es que entonces el precio del pan no estaría donde tiene que estar, ¿no?
Y es preocupante como un acuerdo ultra secreto que nos tenemos que enterar por una filtración de una asociación que ha destapado muchos casos, sobre todo para la ciudadanía, en ese concepto de democracia ligada al periodismo, pues ha supuesto que estén preocupados. Que estén preocupados porque el 97% de los ciudadanos europeos han mostrado en contra de estos tribunales de arbitraje, se han recogido más de 2 millones de firmas para mostrar la negatividad frente al TTIP y por eso tienen tanta prisa en aprobar este acuerdo, ¿no? Este acuerdo he ido pasando un poco de puntillas lo que nos va a suponer. En materia de derechos laborales ya os lo he mencionado, la privatización de los servicios públicos, los tribunales de arbitraje. Una cosa que sí que me parece importante reseñar va a ser el control de nuestros datos. Hay otro acuerdo que ha sido destapado hace poco también por una filtración de 17 documentos de Wikileaks, que es el acuerdo TISA, donde se aprobó hace 5 años, hay 50 países a día de hoy. Entre ellos está Australia, Estados Unidos, Israel, Turquía, está la Comisión Europea que englobaría a los 28 países de la Unión Europea. Y si el TTIP es peligroso, el TISA es todavía mucho más, porque están buscando todas las triquiñuelas posibles para saltarse la legislación en materia de control de la información, de control de aparatos tecnológicos, para burlar la legislación y poder delinquir, lo ponemos entre comillas, para saltarse la especulación, para poder corromper a gobiernos, para tumbar leyes cuando no les beneficie. Y es un acuerdo que nadie tiene conocimiento de ellos, ¿no? Como si seguro que salimos a preguntar qué es el TTIP, la gente te mirará con cara de vaca, ¿no? Que es lo que digo yo cuando las vacas se quedan mirando cómo pasa el tren, ¿no? Y el acuerdo del TISA, como ha sido el acuerdo del NAFTA o como el TTP, que es un acuerdo también de libre comercio con el Pacífico, que eso supondría, cuando se firme el TTIP y el TTP, que Estados Unidos controle el 60% del PIB a nivel mundial y las 3/4 partes del comercio en la Tierra. Algo para mí preocupante. Voy a relacionar un poco con la exposición del TTIP un poco lo que está pasando en Grecia, ¿no? Hemos visto cómo desde la Unión Europea se niegan a la auditoría de la deuda, se niegan a la quita, ¿no? Casualmente hay que mencionar que Alemania ha sido uno de los mayores beneficiados, a los que sí que se le ha condonado su deuda a raíz de la Guerra Mundial. Y bueno, vemos cómo aparece otro actor, ¿no? Que parece que estaba un poquito dormido y dice a la Unión Europea, Estados Unidos, que le dé una quita de la deuda a Grecia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque Grecia, a pesar de que está sumida en la bancarrota, a pesar de que la han llevado a el hoyo, es el segundo país en Europa con mayor gasto militar, tiene 1000 carros de combate, tiene más carros de combate que Alemania, Francia y España juntas. Y bueno, siempre se ha inventado ese enemigo potencial que era Turquía y Chipre con Grecia, pero le preocupa a Estados Unidos que se empiece a acercar un poco los BRICS, estos países de economías emergentes como puede ser Rusia o China, que han ofrecido dinero al gobierno de Tsipras, le han tendido la mano, hay futuras construcciones de gasoductos que van a pasar por Grecia. Entonces están nerviosos, ¿no? Como sabéis, España alberga el famoso escudo, eufemísticamente dicho, antimisiles. Albergamos 3 destructores dentro de ese futuro escudo antimisiles que alberga la base de Rota. A día de hoy hay misiles que apuntan a España, ya no somos neutrales, somos parte dentro de la contienda. Y bueno, la escalada armamentística se está acelerando otra vez. Una de ellas para controlar a través de esta mafia que digo yo de las multinacionales y de los gobiernos que roban las soberanías y las democracias es a través del TTIP, y vemos cómo a Grecia pues se la está llevando otra vez a la extinción de su ciudadanía, ¿no? Creo que es importante mencionar dentro de los tratados ese articulado que no conocemos, ¿no? Volviendo a México, de los 2.260 artículos de los que se forma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni sus diputados tenían acceso,
a este acuerdo, ¿no? Tuvieron pocas horas, además, para poder leerlo, que es un poco lo que estamos reproduciendo de nuevo con el tratado TTIP, ¿no? Y yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Cuando no nos cuentan nada, cuando hay rapidez para aprobarlo, cuando hay unos que van a salir beneficiados, empresas multinacionales, transnacionales, que se van a poder libremente mover de un país a otro violando la legislación en materia laboral, económica, el movimiento de capitales va a ser mucho más fácil, casualmente a las personas no nos permiten que nos movamos con esa facilidad, pues va a llevar a cabo que seamos esclavos, dejemos de ser ciudadanos. Ese concepto que irrumpe a través de la Revolución Francesa, ese concepto de ciudadanía, donde nos equiparábamos un poco todos, ya dejamos un poco de ser vasallos o esclavos, hemos retrocedido y volvemos a ser vasallos y esclavos, sobre todo con la firma de este tratado, con la permisividad o desde el desconocimiento de no plantar cara frente a un ataque directo contra la ciudadanía. Creo que uno de los mayores ejercicios que se puede hacer en pleno siglo XXI, con leyes mordaza, con el Código Penal modificada, con la teoría del miedo, es reunirse en las plazas. Como os decía, os agradecía que me hayáis invitado y a estar aquí. He tenido varios despertares a lo largo de mi militancia. Han sido muchas las ilusiones. Evidentemente ha habido momentos duros, pero yo creo que estamos en un momento del cambio. Sé que os va a sonar estas palabras con lo que os digo. Yo no soy militante de Podemos. Creo que el momento es convulso para acercar las luchas a la ciudadanía, a la calle, para salir de nuestros guetos, para no hacer políticas de ortodoxia ni de siglas. Y bueno, habrá que juntarse en torno a la defensa de la democracia, de las soberanías de los pueblos. Una de ellas es a través de esta exposición, como es paralizar, porque creo que sí que lo podemos parar entre todas, este robo de nuestra vida, porque creo que nos están quitando la vida, o sea, nos están chupando. El TTIP creo que es un vampiro que viene a quitarnos lo que hemos conseguido a lo largo de luchas. Yo menciono en las exposiciones que nosotros no hemos sido pioneros, ¿no? Antes hemos tenido a una Rosa Parks que se negó a levantarse de un asiento para blancos en un bus, hemos tenido a Espartaco en un levantamiento de los esclavos, tuvimos a Malcolm X, tuvimos a esas sufragistas, ¿no? Además que siempre nos han vendido a las mujeres como pacíficas o como que no han plantado cara, ¿no? Bueno, pues en Londres estas mujeres sufragistas que iban de negro defendiendo el voto para ellas iban con picayelos, ¿no? Y supusieron una vanguardia de choque frente a los cambios en las sociedades y en las mentes, ¿no? Creo que, y yo desde aquí animo sobre todo a las mujeres de los círculos, de las luchas en las calles, a que den un salto adelante, porque me canso de ver siempre hombres en la primera línea política o en una segunda línea. Creo que tenéis mucho que aportar. Hay grandes frases, ¿no? La revolución será feminista o no será una revolución. Creo que nos toca a todas aportar nuestro granito de arena en esta lucha. Y bueno, desde aquí no me quiero extender más porque a mí me gustan las relaciones bilaterales o multilaterales entre todas vosotras y yo. Agradeceros. Si queréis ahora iniciamos un poco el debate por si me he dejado algo sin explicar o mal explicado y nada, muchas gracias. Ahora, como ha dicho David, vamos a hacer una rueda de preguntas. Que quiera hacer alguna consulta o, como dice él, se resolver alguna duda, ahora es el momento. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Jesús y es la primera vez que vengo y bueno, me ha parecido súper interesante lo que has contado. A mí me ha quedado un poco la duda de lo que es el concepto de quita de la deuda griega. ¿Podrías explicarlo, por favor? Vale. ¿Pero quieres que siga? Sí, hacemos 4 o 5 preguntas y responde y continuamos, ¿vale?
Hola, yo tenía, bueno, estoy un poquito enterado del TTIP, pero por lo visto lo que también tengo enterado es que es cierto que cualquier multinacional se puede adaptar a juzgar, por ejemplo, lo que ha pasado con la Coca-Cola aquí en España. ¿Se puede adaptar al país que más le interese según su legislación para que decida sobre el caso? Según le interese. O sea, por ejemplo, aquí en España le han dado la razón a la Coca-Cola, pero a lo mejor en Australia a lo mejor no se lo daban. ¿Eso es cierto también? Era mi pregunta. Hola, a ver, yo soy José Antonio, quería preguntar, vamos a poner por caso, bueno, sabemos que por el tema de las hipotecas, mucha deuda se está vendiendo directamente a fondos buitres, fondos de inversión, multinacionales o de Estados Unidos o de donde sean, e igualmente, aunque no las vendan, hay entidades bancarias multinacionales, pues como puedan ser el Banco Santander o el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, son bancos internacionales. Que, bueno, ya sabemos en qué consiste la estafa inmobiliaria, que es que aparte de que se quedan el bien y dejan a la familia sin casa, además les exigen de por vida una deuda que es de decenas y decenas de miles de euros. Mi pregunta sería si si el TTIP puede llegar a hacer que si llega un cambio al gobierno para las generales, un gobierno que decida velar por los intereses de su ciudadanía y, por ejemplo, cambiar la ley hipotecaria y decir aceptamos la dación en pago con carácter retroactivo, con lo cual esas deudas que quedan ahí o esas deudas que se han vendido a fondos buitres ya no procediera a exigirlas, si uno de esos fondos buitres o si una de estas grandes bancas multinacionales podrían ir a uno de esos tribunales de mediación al margen de los estados y conseguir que esos tribunales le dieran la razón, con lo cual lo que un estado ha legislado no fuera papel mojado. Esa es la pregunta. Hola, quería preguntarte un poco sobre el sistema de aprobación y votación en la Unión Europea para que, bueno, podamos calibrar y medir las consecuencias de los representantes, ¿no? Si es en función de los estados, es en función de los diputados, qué peso específico tiene cada país, si tiene que tener mayoría absoluta o tiene que tener unanimidad. Yo creo que esa explicación de voto puede aclarar bastante, por ejemplo, la fuerza que puede hacer Grecia, el por qué están interesados en negociar o no. También creo que por ahí puede haber una parte interesante. ¿Por qué si cambia el gobierno de España, Portugal, etcétera? ¿Qué problemas está teniendo el Partido Socialista en Francia? Todo lo que está pasando ahora con el tema de Grecia en verano, si os dais cuenta, pues todos los veranitos tenemos temas de estos, junto con toros, etcétera, calorcito y playa, para que se puedan votar este tipo de cosas. Entonces, creo que si explicamos un poco el sistema de votación y cómo se va a aprobar realmente, pues creo que va a ayudar bastante. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a ir un poquito saltando y relacionando todas ellas. Bueno, con el tema de la quita de la deuda, investigando un poco, sobre todo con la plataforma de la auditoría de la deuda, que con el calor del 15M pues nació y bueno, pues va dentro de muchos programas de organizaciones políticas o algunas que la han asumido como propias, otras ya las defendían desde hace mucho tiempo. Me puse un poco las pilas para investigar, ¿no? qué suponía, qué país había iniciado el negarse a pagar esa deuda. Y bueno, pues investigando un poco llegué a encontrar que España, a lo largo de su historia, se ha negado en 14 ocasiones a pagar esa deuda. Hemos visto, bueno, pues cómo después de esa Segunda Guerra Mundial a Alemania se le condona la totalidad. Fue una de las premisas de la administración norteamericana para volver a construir ese tejido industrial dentro de Alemania, pero con una serie de mensajes en materia geopolítica para controlar que no hubiese otro Hitler que llevase a esa destrucción, ¿no? Con el tema de Grecia, bueno, pues yo siempre emplazo a la gente a una palabra que creo que nos falta bastante, sobre todo en este país, que se llama memoria. Es tal el exceso de información al que estamos sometidos día tras día que olvidamos cosas que han pasado recientemente.
Yo por eso siempre digo que hay que recurrir a esta palabra para acordarnos, por ejemplo, de la Ley 15/97, una ley que lleva a cabo el Partido Socialista, que supuso el inicio, la brecha de la privatización de los servicios públicos en este país. Se empezaron a privatizar en los hospitales las cafeterías, los servicios de limpieza, y a día de hoy nos encontramos que el que lo inicia, el Partido Socialista, lo remata el Partido Popular. Hay 1000 casos, nos podríamos tirar aquí hablando 1000 y 1000 casos de esta temática que siempre funciona. La última, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la empezó a limitar en el año 2009 el Partido Socialista, la remata el PP en el 2014, pero no me voy a ir más allá. ¿Qué pasa con Grecia? Gobiernos de Nueva Democracia, del PASOK, lo que sería aquí el símil del PP y del Partido Socialista, maquillan las cuentas, engañan. El FMI tiene conocimiento de ese engaño, pero aún así se permite la entrada a la moneda europea, al euro, a Grecia, en el año 2000, si no recuerdo mal. Y bueno, empezamos a ver pues cómo esa deuda se empieza a inflar, pero casualmente en el transcurso de 4 años, lo que era una deuda pública, muy pequeñita, empieza a asumir esa deuda privada tan grande y se convierte en pública, ¿no? Que es lo que ha venido pasando también aquí en España, ¿no? Hemos asumido los rescates de los bancos frente al rescate de los ciudadanos. Sí que nos han permitido echar a las personas de sus casas por una crisis. Siempre nos dicen, es que, pues que no hubiesen firmado, ¿no? Bueno, claro, porque tenemos que asumir la recuperación de bancos privados, entre ellos, porque la mayoría del rescate de 250.000 millones de euros a Grecia, la mayoría, la totalidad, 200.000 euros, han ido a los bancos. Solo ha habido un pequeño porcentaje que ha ido a la población. ¿Qué ha supuesto estas medidas de austeridad que no funcionan? Que nos repiten además en esa teoría de Goebbels, sistemáticamente convirtiendo una mentira, la mentira más grande en verdad, a base de repetirlas. Que además es el discurso que utiliza el Partido Popular, el señor Pablo Casado, ¿no? Que dice a los izquierdistas que nos acordamos de las fosas. Evidentemente que nos acordamos de las fosas porque tenemos todavía más de 100.000 compatriotas en las cunetas de este país y queremos justicia a través de la memoria de esta que os hablo. En el caso de Grecia, una quita, ¿lo que supondría? Pues dejar, lo primero, auditar, qué es legítimo y qué es ilegítimo. Porque aquí ha habido movimientos especulativos que han llevado al país a la destrucción de los servicios públicos, que vuelve a aparecer la trata de blancas, el tráfico de drogas, la heroína. Enfermedades que estaban totalmente erradicadas han vuelto a aparecer en Grecia. No hay futuro. Más del 60% de la población juvenil no tiene acceso al trabajo. Imaginaos lo que eso supone. Más nos venden, ¿no? Ahora con el tema del corralito, ¿no? Es un control de capitales, que además hasta lo recomienda el FMI. Y nos venden como solo se pueden sacar 60 euros al día. Que hay gente que no tiene dinero. Es que hay gente que su pensión la sacaría en 4 días, en 5 días, en 6 días. No sé cómo acabará el tema de lo de Grecia. Yo creo que ya es una victoria que haya un gobierno que proponga, paralice a la Troika, al FMI, al Banco Mundial, a la Comisión Europea y les diga, no, párense, no vamos a seguir su ritmo, vamos a primero a preguntarle. Independientemente de que luego acabe mal o bien, que todos nos equivocamos. Pero ha planteado un ejercicio que se llama democracia. Aquí no nos preguntaron con la modificación del artículo 135. En cambio, de repente, hacer una democracia, preguntarle al pueblo es como, oh Dios mío, no, eso no nos gusta. Todos los medios de comunicación, mandatarios, haciendo además una actitud que se llama injerencia, inmiscuyéndose en las decisiones de un país soberano que ha salido a través de las urnas, pero les molesta cuando sus primeras medidas son a 300.000 familias pagarle la luz y el agua, volver a poner en marcha los servicios públicos, la sanidad, les molesta, no quieren. Quieren un mundo donde tengamos que tener 3 trabajos para poder tener algo de que comer, que podamos no tener tiempo para pensar, para juntarnos con las nuestras, para descansar. No quieren ese mundo, quieren un mundo de vasallos y de esclavos. Con el tema de la quita de la deuda supondría pues que podría permitir a Grecia, a los ciudadanos griegos que tanto se parecen a nosotros en esta Europa del Sur, que se desarrollasen como personas. Creo que es importante, sobre todo, defender el tema de
sí, vamos a devolver, porque Grecia ahí sí que se muestra orgullosa y dice, vamos a devolver el dinero, pero darnos tiempo, que es el tiempo que no le están dando. Con el tema de Coca-Cola, a ver, yo lo que tengo entendido, estuve en el campamento de Coca-Cola en Fuenlabrada, si alguna vez os acercáis a Madrid, os invito a que vayáis a verlos porque es impresionante. Llevan más de 18 meses acampados frente a la fábrica de Fuenlabrada, no permitieron que se desmantelase esta fábrica, entraron operarios a desmantelar la cadena de producción en Fuenlabrada, no los permitieron, hubo una carga policial de los antidisturbios que produjo heridos a estos espartanos, como ellos se autodenominan, son 218, 220, llevan acampados, durante 5 meses no recibieron ningún tipo de dinero porque la empresa se desatendió, decía que se lo tenía que pagar el Estado. ¿Eso qué supuso? Pues gente que dejó de pagar su hipoteca, sin trabajo, sin casa. Hay que decir también que detrás de las luchas somos personas, nos emocionamos, reímos, salimos de fiesta, nos equivocamos, pero detrás de las luchas hay, por ejemplo, un ictus a un trabajador, de toda esta tensión y presión casi se muere, hay parejas rotas, divorcios, hay gente que ha perdido su casa y aún así siguen luchando después de 18 meses. El Tribunal Supremo les dio la razón, tienen 4 sentencias ganadas, pero Coca-Cola se niega a hacer o cumplir con la justicia de este país, ¿no? Encima son químicos dentro de esta plantación, no son solo repartidores, hay gente con trabajos, con una formación a través de las universidades de este país y les relegan a que sean meros transportadores o una planta de un servicio inferior al que prestaba una de las plantas que mayor dinero daba Coca-Cola dentro de Europa. Con el tema de las multinacionales, lo que supondría el TTIP, pues que podrían llegar con esa sentencia y echarla abajo, recurrir a un tribunal de arbitraje, como os decía antes, y bueno, pues seguro que conseguirían o hacer caer esa ley o esa sentencia y el papel de soberanía que tiene el Poder Judicial, ¿no? En esa separación de poderes que tanto nos gustaría que el Partido Popular incumple la mayoría absoluta y la confunde con absolutismo, pues lo tendremos bastante complicado a la hora de las materias judiciales. Con el tema de las hipotecas, todos sabemos que la mayoría de los bancos, se creó el Banco Malo, el Banco Sareb, donde han ido a parar muchas de las casas en este país. De hecho, el otro día le preguntaban a Ada Colau, esta gran alcaldesa, que el primer día de su mandato se fue a parar un desahucio, que yo es lo que entiendo, que la lucha tiene que estar en la calle y en las instituciones, pero sin olvidar de dónde venimos. Pues dijo, se está reuniendo con bastantes bancos y la han remitido al Sareb, porque dicen que claro, todo o la mayoría de las casas que tienen estos bancos, porque Ada Colau, así os lo explico, se acerca a pedirle esas viviendas vacías que tienen estos bancos, que están especulando con ellas, dejándolas vacías hasta que haya otra vez una burbuja inmobiliaria que les permita recuperar ese dinero que están perdiendo, pues le dicen los responsables de las entidades bancarias que se vaya al Sareb para poder acercar estas viviendas a la gente que no tiene casas o ese conjunto de viviendas sociales que le falta al Ayuntamiento de Barcelona a día de hoy. En una hipotética victoria, por ejemplo, gobernamos y protegemos los servicios públicos, entendemos que todos los ciudadanos, respaldándonos en un artículo que siempre nos hablan de la Carta Magna, ¿no? Que yo, si no recuerdo mal, Anguita dijo que sería lo más revolucionario a día de hoy cumplir muchos de los artículos de la Constitución española, y creo que habría que quitar bastantes artículos y reescribirla, sobre todo con los que no la hemos votado, y poder crear un proceso constituyente. Pues con el TTIP seguro que todas estas leyes, es que estamos perdiendo soberanía, o sea, capacidad de decisión, democracia. O sea, llegará una multinacional que se llamará Huachipay, que verán sus beneficios, porque todo es beneficios, no son derechos de los ciudadanos, son beneficios de una empresa, pierden dinero, atentan contra esa legislación de ese país. Entonces,
claro que la podrían cambiar, nos quitarían nuestras casas y poco más, que acabaríamos en la cárcel, ¿no? La votación en el Parlamento Europeo son 751 eurodiputados a nivel Europa. Mi hermano es eurodiputado de Izquierda Unida y hay muchas veces, él pese a ser vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, se siente muchas veces atados de pie y manos, ¿no? La circunscripción electoral para el Europarlamento es a nivel país. Aquí, si no recuerdo mal, elegimos a 51 eurodiputados y bueno, pues supone poco más que un golpecito, como si viniese alguien y nos hiciese así en la oreja. Es la pequeña impotencia que me dice mi hermano, ¿no? Sí, hay iniciativas muy buenas, hay propuestas, hay enmiendas, pero luego llega el rodillo de el PP europeo y del Partido Socialista europeo y te tumban la mayoría de las iniciativas. No contestan la mayoría de las preguntas cuando se interpela a la gente que viene, a los embajadores, a presidentes de países y bueno, entendemos que Europa, si es la Europa de los ciudadanos, la Europa de los pueblos, hay que empezar a recuperarla, ¿no? Yo relacionaba tu pregunta con una futura creación de una Europa del Sur, ¿no? Si consiguiésemos Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, sí que se podría enfrentar frente a esa hegemonía del neoliberalismo con el que estamos sometidos en Europa. Desde luego que creo que habría que reestructurar o reescribir, acabar con Maastricht, una nueva Constitución Europea donde primasen más los intereses de los ciudadanos que de las multinacionales. Ya lo dijo Anguita en el año 92, lo tildaban de loco, dijo que no quería esta Europa, a día de hoy lo estamos comprobando y viendo el papel que juega esta Europa con sus ciudadanos. Vemos como una Comisión Europea decide por la mayoría de los habitantes de este país. Están, y vuelvo al tema de partida, llevando a cabo un acuerdo ultra secreto con Estados Unidos para legislarnos con materias estadounidenses frente a las grandes victorias que ha habido en Europa en mogollón de derechos, en materia laboral, muchísimo más restrictiva en materia de químicos, de alimentación, y todo eso, espero equivocarme y comerme mis palabras, va a cambiar. Yo espero que la gente a la hora de los procesos electorales consigamos echar a esta gente, porque el papel que tenemos, lo más reciente va a ser aquí, si no se adelantan las elecciones en septiembre, será en octubre. 4 años más de Partido Popular va a suponer, lo primero, un recorte de 30.000 millones de euros para este país. Y sabéis a por lo que van a ir: servicios públicos, sanidad, educación, etc, etc, etc. Por eso es tan importante, aparte de estar en las calles, gobierne quien gobierne, porque yo tengo el mensaje de que toda calle y toda masa debe estar organizada, gobierne quien gobierne, porque sin una presión en la calle, por mucho que gobierne el que nos guste, no va a entender que tenemos que estar aquí. Porque lo vemos en Grecia, ¿no? Syriza, pese a que se queda en el año 2002, una coalición de partidos, suponía el 2% de intención de voto. Hemos visto cómo en 13 años gobierna un país. Encima, después de las elecciones, ha crecido su intención de voto. Y tiene gente que la apoya en la calle. Evidentemente, hay gente que no la va a apoyar, como en todos los lados, pero hemos visto que la gente está apoyando a este gobierno. Encima, una resistencia activa. Por primera vez se manifestaban delante del Parlamento en la Plaza Sintagma sin presencia de antidisturbios. Además, todas estas medidas, el tema del rescate, cuando se aprobaron con los gobiernos de Nueva Democracia y del PASOK, hubo disturbios gordísimos. Vamos, podéis ir a la hemeroteca, que están ahí, cuando les tiraban cócteles molotov, no dejaban que se acercasen al Parlamento. Entonces algo ha cambiado, que es lo que digo yo. Hay otra forma de hacer política. Lo que pasa es que ya sabéis, no les gusta. Nos dijeron, ¿no?, cuando nos concentramos en las plazas, hacer un partido político y presentaros a las elecciones, ¿no? Y ahora nos dicen, claro, que no, que somos radicales, que somos populistas, que somos terroristas. Siempre nos ponen todo tipo de calificativos cuando pegamos pegatinas en un escrache.
Además que esto lo exportamos a Argentina, ¿no? Con la ley de punto final, cuando se concentraban delante de los asesinos, de los torturadores, de los 30.000 desaparecidos de Argentina, ¿no? Y vemos que ahora, un ejemplo de democracia, nos acusan de terroristas, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos para seguir estando con la cabeza alta, al menos yo lo tengo. Creo que es un buen momento para sentarnos a hablar desde las bases, desde la parte de abajo, y seguir caminando, que yo creo que estamos caminando, y esperemos derribarlos. Yo creo que si queremos, y os miro a todas y a todos, es posible. No será fácil, evidentemente. Yo también os quería decir que estemos preparados para lo que venga cuando gobernemos, porque seguro que empieza a haber bastantes presiones. Lo estamos viendo con Syriza. Que seamos capaces de entender que el cambio no es un juego, que entra ya una serie de riesgos que nos van a asumir ellos. Tenemos ley mordaza, recrudecimiento del Código Penal, sanciones administrativas por concentrarnos delante de un parlamento hasta 600.000 euros, por colocar una mesa para recogida de firmas hasta 30.000 euros, por colgarnos en un edificio para colocar una pancarta 30.000 euros. Creo que se aleja bastante del concepto de democracia, al menos el que tengo yo. Entonces, sin extenderme más, porque creo que ya me estoy enrollando con el bucle, y vamos a preguntar, que animaros, que estamos yendo por el buen camino. Hola, buenas noches. Yo estuve en Grecia cuando, un año antes de las Olimpiadas, coincidiendo con la guerra de Irak. Yo vi cómo la gente se manifestaba allí, yo vi cómo la gente trabajaba, yo vi que todo lo que nos quieren vender es lo mismo que dicen de España, que somos de la siesta y la pandereta, o sea, que son unos vagos, que son unos inútiles, que cobran los muertos la pensión. Todas estas cosas son las que... Y lo malo de todo esto es que nos lo están vendiendo periodistas españoles. Entonces, de Podemos hablan de Pablo y sus secuaces, de que han conseguido engañar a unos millones de personas, de que somos tontos, o sea, y yo creo que esto del Tratado de Libre Mercado no es más que, como en Europa hay democracia, no es más que lo que han estado haciendo toda la vida en África y en Latinoamérica. Llegar allí la Bayer o llegar las empresas petrolíferas en Sudáfrica, llegar allí, los diamantes son míos, la madera es mía y todo es mío sin ningún problema, porque allí, claro, había 4 reyezuelos y no había que pactar con demócratas, ni con senadores, ni con eurodiputados. Es lo que llevan haciendo toda la vida, o lo que llevamos haciendo. España también lo ha hecho, ha ido con sus gobernadores a las Indias. Entonces, no sé, el problema que ahora tiene con Grecia es que en Greta pues está la mayor base, una de las bases más importantes, y esto es lo que está viendo, que se están acercando a Rusia, y aunque Putin no sea santo de mi devoción, pues es una gran nación, lo mismo que China. Entonces, esto es lo que le preocupa a Estados Unidos. Pero el Tratado de Libre Mercado, pues lo que ha llevado, pues la pobreza de Chiapas no está ni en el país más pequeño de África. Y es lo que, o sea, yo te compro el cacao, te compro el café, pero tú me compras las herramientas, la comida, yo te pongo el precio, y al final siempre me debes 100 euros, con lo cual siempre eres mi esclavo. Y es la forma de actuar de Estados Unidos, de los yanquis, de toda esta gentuza. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aprovecho y así me despido con el tema de lo que mencionaba la compañera Gabriela. Gracias. Lo hemos visto en América Latina. Hemos visto cómo en Chile, a través de un golpe de Estado, el señor Pinochet, un gobierno elegido democráticamente, Salvador Allende, fue sumido previamente a desabastecimiento. Lo vemos
en Venezuela. No les interesa que gobiernos progresistas o de cambio o de izquierdas puedan manejar esos recursos, como es el petróleo en el caso de Venezuela, que antes tardaba solo 48 horas en llegar a Estados Unidos y ahora tienen que llegar desde Arabia Saudí haciendo un recorrido de 48 días, ¿no? Por eso les molesta. No quieren la soberanía de los pueblos. Lo hemos visto en América Latina a lo largo de su historia. Lo vemos, por ejemplo, como decía Gabriela, con Grecia. Yo quiero hacer una matización. Yo no soy seguidor de Putin, evidentemente, pero siempre nos demonizan las relaciones. Yo creo que Europa tiene cerca a Rusia. Creo que puede ser un aliado, un amigo, un vecino, y lo que nos están llevando es a crear una crispación, un odio, cuando vemos cómo se reúnen con los jeques de Arabia Saudí o de Qatar o de Yemen, con esa futura construcción de la patente del AVE que se ha exportado a Arabia Saudí, pero allí ya no podemos hablar de que se violan los derechos humanos porque estos son nuestros amigos. Lo vemos a través de los medios de comunicación, ¿no? Yo siempre digo que no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. Vamos a mirar el accionariado de los grandes medios de comunicación y veremos como el 7% es de Telefónica, como el 8% es de Coca-Cola, de aseguradoras, de banca. Y en relación con la pregunta antes del chico que me decía lo del campamento de Coca-Cola, al día siguiente de la sentencia del Tribunal Supremo que le daba la razón a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola, sacó en todas las portadas de los periódicos de este país publicidad de Coca-Cola diciendo que era el espíritu de la vida. Claro, si tú ya de por sí no ves la prensa y lo primero que es, te acercas al kiosco y ves los 5 periódicos de tirada nacional, todos con el mismo mensaje, y dices, hostia, Coca-Cola, qué guay. Encima patrocina al colegio para que tenga el campo de fútbol, las camisetas de mi hijo, hace un campamento. O sea, te venden el espíritu de la felicidad, ¿no? Y detrás de eso vemos lo que le están haciendo a esta gente. Y ya para acabar, vamos a tratar de momento, porque Internet está todavía con acceso libre a investigar, vamos a contrastar las fuentes. Los porcentajes de acceso a la información en Twitter, un 20-25%, Facebook, un 40%, pero hay televisiones en todas las casas. Ese es el gran enemigo. Entonces vamos a ser embajadores de las causas y de las luchas. Saquemos los ejemplos, como es por ejemplo el TTIP, el TISA, la ley Mordaza, en nuestras conversaciones, en los bares, en nuestros trabajos, con la gente, aunque luego nos manden lejos, por no decir otra palabra, o de lo pesados que somos, ¿no? Pero creamos, construyamos hegemonía y rompamos ese monopolio de la información. Muchas gracias, ha sido un placer. Antes de finalizar el acto, recordaros que continuamos con la expansión de los círculos barriales y mañana tenemos reunión de círculos a las 8 de la tarde aquí en esta misma plaza, en Altavis, en la plaza de Crevillente y en el Corazón de Jesús, para que os animéis a venir y participéis. Bueno, vamos a haceros una foto de la gente que ha asistido, si os apetece os acercáis y nos hacemos la foto. Gracias. A ver, quietos ahí. Venga, yo creo que... Ahora me toca a mí.